Muy bien, entonces vamos a compartir en este momento la pantalla y vamos a hablar de la resonancia magnética y cómo luce, cómo se identifica un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, como siempre, cuando hablamos de estas patologías a nivel cerebral, siempre comparamos los métodos de diagnóstico tanto en tomografía computada como resonancia magnética, recordando que ambos son métodos multiplanares y en ambos casos útiles para la evaluación de las lesiones del sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la tomografía computada, solo para recordarlo, porque nosotros ya hemos visto este tema en el parcial pasado, la mayoría de las lesiones isquémicas agudas se ordena o se indica como método inicial una tomografía cerebro simple o sin contraste dentro de las primeras 24 horas. Y dentro de las posibilidades diagnósticas de un evento cerebrovascular, tenemos que estos pueden ser hemorrágicos o isquémicos. En el caso de que sea hemorrágico, afortunadamente las lesiones hemorrágicas nos brindan una imagen hiperdensa o blanca que permite que las visualicemos de manera inmediata por tomografía. Mientras que los eventos cerebrovasculares isquémicos tenemos que esperar un poco para poder visualizar cambios en una tomografía, es decir, varias horas después. Nosotros decíamos a partir de las 12 horas, es posible que tengamos muy tenues o ligeros cambios o una hipodensidad que vamos a poder nosotros definir. Más otros datos que son signos que pueden o no ser presentes, como por ejemplo el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, pero que es un signo poco frecuente, o sea, no se lo ve en todos los pacientes, sino más bien en pocos pacientes hay esa representación. En cuanto a resonancia magnética, actualmente a medida que se establece un mayor número de equipos de resonancia magnética y mayor conocimiento de este método diagnóstico, es posible que se utilice con más frecuencia un estudio de resonancia magnética cuando tenemos datos clínicos que nos lleven a pensar que el paciente tiene un cuadro de evento cerebrovascular isquémico. Aquí tenemos dos herramientas importantes en la detección más temprana de este tipo de lesiones, que es la utilización de estas secuencias que vimos en la clase pasada, que son las secuencias de gradiente, que una de ellas se denomina secuencia en potenciación en difusión, o también llamada DWI por sus iniciales, que se refiere a la difusión de estas imágenes. ¿Por qué no son útiles? Tienen una alta sensibilidad y especificidad. Recordemos que esos son términos que se utilizan para evaluar los casos positivos altos que tienen este tipo de estudios, así como también la baja cantidad de falsos negativos utilizando este esquema para detectar de manera temprana. ¿Qué tan temprano puede detectarse un evento isquémico en resonancia magnética con esta secuencia de difusión? Puede ser inclusive dentro de los primeros minutos aproximadamente, iniciado el evento cerebrovascular. Estamos hablando de que a los 20 o 30 minutos nosotros podemos tener imagen que represente este tipo de lesiones. En cuanto a los eventos de tipo hemorrágico, analizándolos bajo el espectro o el esquema de resonancia magnética, estos, como lo vimos anteriormente, y aplica tanto para los eventos cerebrovasculares hemorrágicos como para las lesiones de tipo traumática, los cambios o el aspecto de la imagen que vamos a observar, recuerden que va a estar en relación a la hemoglobina dentro de la lesión hemorrágica. Y los cambios que sufre la hemoglobina, esta oxidación, pérdida de oxígeno, va a conllevar a todo lo que vimos en los casos anteriores respecto a este comportamiento que van a tener en cuanto a las diferentes secuencias, si se ve hiper o hipointenso dependiendo de la fase. Entonces vamos a ver, y otra vez de manera comparativa, nosotros vamos a evaluar una
tomografía de cráneo simple y vamos a evaluar también una resonancia magnética de cerebro en la secuencia de difusión. Entonces tenemos que inicialmente, y lo mandatorio, lo que se realiza, ¿verdad? Es que el paciente, si llega con una focalidad neurológica o con síntomas que consideremos podrían representar un evento cerebrovascular, vemos que al hacer la tomografía simple del cráneo, en este caso tenemos una imagen normal. No vemos ningún cambio aparente y esto aproximadamente tiene 2 horas de evolución. Dado los síntomas, la posibilidad de hacer una resonancia de manera inmediata, se procede, luego de hacer esta tomografía de cráneo simple, a realizar una resonancia magnética de cerebro utilizando secuencias de difusión, que para buena fortuna este tipo de secuencias se pueden adquirir de manera rápida. Entonces es el mismo paciente que vemos aquí de manera normal, y este de aquí, pues vamos a ver que en esta secuencia podemos notar una zona hiperintensa en la región frontoparietal derecha. Entonces evidentemente podemos notar que la resonancia magnética nos ha dado una especificidad y sensibilidad mucho mayor en los primeros momentos de la evolución de un evento cerebrovascular en la resonancia magnética respecto a la tomografía. Por ello que si hay posibilidades, pues la resonancia magnética en estos casos pues es fundamental poderla usar. Entonces vamos a revisar otra vez esta secuencia que ya tenemos un preámbulo respecto a la misma. Esta es una secuencia de rápida adquisición, alta sensibilidad para la detección de cuál es la manera en la cual trabaja esta secuencia de difusión. Se observan cambios, se puede lograr visualizar cambios rápidos. ¿Por qué? Porque tiene como, como tipo de detección posibilidad de visualizar o de expresar alteraciones del movimiento del agua cerebral. Recordemos que el cerebro tiene un alto contenido líquido, es decir, de agua, y la resonancia magnética pues es como principio tiene una función importante en el movimiento de los átomos de hidrógeno que componen al agua. Entonces, este movimiento que sufre el agua dentro, o el líquido dentro del parénquima cerebral se conoce como movimiento browniano. Este movimiento browniano de las moléculas de agua es el que se puede medir a través de este tipo de secuencias. Por ello, se identifican en breves minutos de un evento cerebrovascular la presencia o no de este movimiento, y nos es posible a través de este tipo de secuencia poder diferenciar si un infarto es agudo o es crónico. Y también pues otras lesiones que también tienen ciertos hallazgos característicos en este tipo de secuencia, pero nosotros nos enfocamos en este momento únicamente en las lesiones isquémicas. Entonces, vamos a expresar cómo puedo representar los hallazgos que observo en una secuencia de difusión. En una secuencia de difusión puedo ver una imagen prácticamente normal, que es la que está en el centro, es decir, que hay un movimiento normal del líquido y por ello el parénquima se ve gris. Eso es lo normal. En el caso de que las moléculas de agua estén totalmente libres, como por ejemplo en este caso que vemos aquí esta zona hipointensa en esta secuencia de difusión, fíjense que tiene la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo. Entonces esta lesión corresponde a un contenido líquido y esto, por ejemplo, representaría un infarto crónico, ¿sí? Cuando está totalmente libre. Pero cuando existe un proceso isquémico o una lesión edematosa citotóxica, las moléculas se encuentran aisladas por la isquemia, no se pueden mover. Entonces, al restringir, que esa palabra la van a escuchar mucho, al restringir el movimiento o la difusión de las moléculas de agua, entonces esa restricción se representa en imagen de difusión como una imagen blanca o hiperintensa. Y es por eso que nosotros podemos distinguir que en un infarto o evento cerebrovascular isquémico agudo, la imagen característica en difusión va a ser hiperintensa, por esta falta de movimiento o la restricción del movimiento de las moléculas de agua, que es
es lo que se visualiza en un esquema de resonancia magnética en fase de difusión. Entonces, en donde nosotros podemos aplicar esta secuencia de difusión es útil en el evento cerebrovascular isquémico, como lo hemos mencionado anteriormente. También la podemos utilizar para la evaluación de ciertos tumores, de infecciones como los abscesos, en lesiones hemorrágicas y también en pacientes que presenten enfermedades neurológicas que tengan relación con la desmielinización. Entonces aquí vean algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una zona hiperintensa en la región parietal y temporal que representa un SB isquémico. Aquí tenemos otra lesión, representa un tumor. En este caso sería un meningioma, que también restringe la secuencia de difusión. Aquí podemos ver otra lesión que representa un absceso. Lógicamente no es que nosotros podemos saber que es un absceso únicamente por ver la difusión, pero es un caso probado que representa un absceso. Y aquí tenemos otra imagen que representa una lesión hemorrágica. Entonces, lo que quiero demostrar a través de estas imágenes es que todas estas patologías tienen una representación útil a través de la secuencia de difusión, no únicamente los SB isquémicos, sino también estas otras lesiones mencionadas, también nos pueden aportar información a través de la evaluación de esta secuencia. Pero como ustedes lo saben de la clase anterior, la difusión no se puede medir de manera única sin antes poderla comparar con la secuencia de perfusión, que es un mapa, ¿verdad?, que nos representa si la información que obtuvimos de difusión es realmente aguda o no. ¿Cómo lo podemos cuantificar? Debido a que aquello que en difusión se vea hiperintenso debe ser hipointenso en la secuencia de perfusión. Y en ese caso tendríamos, por ejemplo, el diagnóstico de una imagen hiperintensa en difusión, hipointensa en perfusión, es igual a isquemia aguda. Mientras que si en difusión es hiperintenso, pero en la imagen de perfusión no hay cambios, entonces esa lesión no es aguda. Para recordar las características de estas dos secuencias, siempre tenemos en mente pues, que un evento cerebrovascular agudo debe ser hiperintenso en difusión e hipointenso en la secuencia de perfusión. Y si es crónico, va a ser hiperintenso en ambas secuencias. Entonces, hiper en difusión e hipo en perfusión es agudo, mientras que si vemos hiperintensidad de señal, tanto en difusión como en perfusión, entonces esa lesión no es aguda, sino que corresponde a una lesión de tipo crónico. Entonces aquí podemos ver que podemos ver un caso donde tenemos una secuencia de difusión con una lesión hiperintensa y en el mismo corte, pero en la secuencia de perfusión, tenemos una zona que representa a la misma que vimos hiperintensa en difusión, vemos que es hipointensa en perfusión, entonces esos son los datos característicos de una lesión de evolución aguda, debido a que hay una restricción del movimiento de aguas. Entonces si queremos saber por qué se ven estos cambios, es principalmente por la restricción que se produce en un evento isquémico para el movimiento de agua en el parénquima cerebral. Y si nos remontamos a una explicación mucho más detallada y nos transportamos a un nivel celular, en una isquemia, en los primeros minutos u horas, existe una alteración de la bomba de sodio y potasio que va a ocasionar que se genere edema citotóxico, y ese edema citotóxico es lo que restringe ese movimiento del agua. De tal manera que lo que observamos nosotros en imagen de manera objetiva es una hiperintensidad de señal en la secuencia de difusión. Y recordar pues que estos hallazgos tienen la posibilidad de ser detectados en los primeros minutos luego de un evento cerebrovascular. Entonces aquí podemos ver un caso donde se analiza un evento cerebroisquémico agudo
y tenemos algunas de las secuencias para que veamos cómo se comportan este tipo de lesiones. Es una paciente de 81 años con focalidad neurológica característica de un SB, y en la imagen en T2 podemos observar que existe una gran hiperintensidad de señal en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Incluso hay compromiso de los ganglios basales de este hemisferio. Podemos ver también la imagen en un corte coronal en la secuencia de FLAIR, donde también se ve una gran zona de hiperintensidad de señal. Y lo que nos interesa principalmente es poder visualizarla en la secuencia de difusión y perfusión. Y esa zona amplia que observamos hiperintensa tanto en T2 como en FLAIR, vemos que en difusión también se ve hiperintensa y que en la imagen de perfusión contrasta con una imagen hipointensa en todo el sector afecto. Por ello, nosotros podemos diagnosticar con certeza de que se trata de un evento isquémico de evolución aguda. Sobre todo, ¿qué es lo que nos da ese parámetro de medición en cuanto al estadio? Es la comparación de la imagen de difusión y perfusión. Hiperintenso en difusión, hipointenso en la perfusión o mapa de ADC. Aquí en cambio tenemos una lesión crónica. Fijémonos en el esquema de la lesión tipo anatómico, anatomopatológico. Así luce el parénquima cerebral luego de una lesión crónica. Podemos ver también en esta imagen en FLAIR que tenemos una zona hipointensa aquí debido a que el contenido, el infarto ha dejado secuelas en el parénquima cerebral y se transforma esta zona, ustedes la van a escuchar mencionar como un área de gliosis o de encefalomalacia, que son cambios que sufren el tejido o parénquima cerebral luego de un evento crónico, algo que podemos recabar de lo que ya sabíamos eh, de tomografía, es la remodelación que genera en el sistema ventricular adyacente una lesión crónica. Fíjense cómo el asta posterior tiene algo de remodelación adyacente al sitio de la isquemia crónica, y también podemos ver que hay una pequeña zona que todavía permanece con algo de edema. Pero, ¿qué es lo que debemos analizar principalmente de esta lesión isquémica? Analicemos que aquí en esta primera imagen tenemos una secuencia de difusión, y en esta secuencia de difusión la lesión se comporta hipointensa, mientras que en el mapa de ADC o perfusión se visualiza hiperintensa. Entonces, en ese caso también podemos traducir esta lesión como un infarto de tipo crónico, porque puede ser hiperintenso e hiperintenso en ambas secuencias, o puede ser hipointenso en difusión y en perfusión hiperintenso. Entonces podemos catalogar como crónico aquello que se ve hiperintenso tanto en difusión como en perfusión, o crónico también puede ser aquello que se ve hipointenso en difusión e hiperintenso en la zona de perfusión. Y para no confundirnos igual, va a quedar un cuadro que nos va a ayudar a poder distinguir las lesiones agudas de las lesiones crónicas. Ustedes pueden ver que en las secuencias de T1 y T2 realmente no tenemos mayor variabilidad respecto a un infarto agudo de un crónico, es decir, con T1 y T2 no nos es suficiente distinguir una lesión isquémica en cuanto a sus fases, porque va a ser hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, tanto para el infarto agudo como para el infarto crónico. Pero para poder correlacionar con la etapa del infarto, tenemos las secuencias de difusión y perfusión, y regularmente vamos a tener que en el caso de una lesión aguda es hiperintensa en difusión e hipointensa en perfusión, y en el caso de las lesiones crónicas suelen ser hipo o hiperintensas en difusión e hiperintensas en ADC. Es decir que en el caso de un evento crónico, la imagen en perfusión es la que más va a demarcar el hecho de que la lesión sea
crónica o aguda, ya que si en una perfusión la lesión es hiperintensa, definitivamente es crónica independientemente de su intensidad de señal en la secuencia de difusión. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver una lesión aguda a nivel parietal. En T1, fíjense que prácticamente es muy poco lo que podemos distinguir, se ve algo hipointenso. En el T2 vemos hiperintensidad de señal. En difusión es el mayor marcador para nosotros para poder reconocerla como una lesión aguda, ya que tenemos una difusión marcada, una restricción importante, mientras que en el mapa de ADC vemos una disminución de la intensidad de señal que se correlaciona a la imagen de difusión, y es por ello que claramente con estas imágenes podemos decir que es una lesión isquémica de tipo agudo. Aquí, por el contrario, tenemos una lesión isquémica crónica. Podemos ver que las lesiones isquémicas crónicas en el T1 y T2 se comportan similares a la imagen de infarto agudo. Vemos que es hipointensa en T1, hiperintensa en T2. Fíjense que hay otra lesión más, pero solo nos enfocamos en la del hemisferio del lado derecho. Fíjense que está como una flecha. ¿Qué más nos puede llamar la atención para nosotros distinguir esta lesión como una lesión de tipo crónico? Esos cambios que ya aprendimos en tomografía, y es la posibilidad de que exista una remodelación o retracción del sistema ventricular, que es evidente aquí en el asta posterior adyacente a la zona de lesión. Y en este otro caso, que es otro paciente, nosotros podemos ver que hay una difusión que nos, que nos conlleva a visualizar una lesión hipointensa, y ya desde ese punto sabemos que es una lesión crónica, y cuando la observamos en el mapa de ADC o perfusión, la lesión se ve hiperintensa. Entonces, en este caso tenemos datos característicos de una lesión crónica. Si yo solamente reviso la imagen en T1 y T2, lo que nos va a dar la pauta de la cronicidad de la lesión va a ser la remodelación del sistema ventricular, y en el caso de la evaluación de la lesión con difusión y perfusión, es la intensidad de señal la que me va a indicar que esta lesión es crónica. Entonces, esta sería una evaluación en el tiempo de las lesiones isquémicas, y lo que más comparamos en este tipo de lesiones es la evolución en una fase de difusión y perfusión. Entonces, fíjense que tenemos un paciente en quien se han hecho diversas resonancias magnéticas a lo largo de la evolución de su patología, unas de ellas muy seguidas, y fíjense, tenemos la primera imagen que se realizó a las primeras 6 horas. En las primeras 6 horas vemos una hiperintensidad de señal en topografía de los ganglios de la base del lado derecho, que se representa como una zona hipodensa en el mapa ADC, es decir, que esta lesión es aguda en este momento, que tiene 6 horas de evolución. Luego pasamos a las 9 horas, tiene una imagen similar, pero fíjense que a medida que avanza el tiempo, a las 30 horas, estamos hablando más de 24 horas, la lesión se puede observar algo más amplia. Hay una lesión isquémica que ha aumentado o ha generado un mayor daño en territorio más amplio. Y luego podemos ver que luego de los 5 días, que es un tiempo eh, importante de marcar, puede ser que a partir de los 5 días hay un cambio de esta señal hiperintensa, que se puede ver que ha disminuido ciertamente su intensidad de señal, puesto que no siempre podemos observar que la lesión va a ser aguda. Va a haber un momento dado que ya la lesión pues pasa una fase subaguda y crónica, y es a partir del 5.º día donde vamos a ver una disminución de la señal de intensidad de difusión, y luego pues en un control posterior, 3 meses luego del evento isquémico, vemos el cambio de la intensidad de señal. Ahora la imagen en difusión se ve hipointensa y se ve hiperintensa, perdón, en difusión se ve hipointensa, y en perfusión o ADC se ve hiperintensa. Entonces vemos cómo es la cronología o la evolución en el tiempo de las lesiones isquémicas agudas a crónicas.
Entonces aquí tenemos un caso, me va a ayudar, a ver, Benjamín, quiero que me ayudes y nos leas por favor lo que representa este caso, cómo deberíamos informar. Ya, es una resonancia magnética de cerebro. ¿Leo lo que está en el cuadrito o digo la Sí, descripción? léelo para Ya, todos. resonancia magnética de cerebro, imagen potenciada en difusión y perfusión. Se observa imagen hiperintensa en difusión e hipointensa en ADC o perfusión, de bordes poco definidos, localizada en lóbulo parieto-occipital izquierdo, que provoca semicolapso del ventrículo lateral izquierdo. Impresión diagnóstica, infarto agudo parieto-occipital izquierdo. Está muy bien. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros debemos de realizar una descripción de una resonancia magnética en el caso de que tratemos la descripción de un infarto agudo. Entonces mencionamos las secuencias que tenemos eh, mostradas, así como también las describimos con su intensidad de señal. Siempre incluimos el sitio o la zona donde se observa la afectación y si hay un hallazgo adicional que se deba mencionar, como por ejemplo el efecto de masa que puede generar. Y finalmente, pues ponemos la impresión diagnóstica, que siempre la pongo a veces con las iniciales ID, pero ya todos sabemos que cuando pongo ID se refiere a impresión diagnóstica, donde van todos esos datos, la lesión, el sitio de afectación y la fase evolutiva de esa lesión. Entonces aquí me ayuda el Génesis Vera. A ver, Génesis, vamos a revisar estas imágenes y tú me vas a indicar cómo está en la parte superior. ¿Cuál es la secuencia de cada una de estas imágenes? ¿Cómo las describirías y qué piensas sería el diagnóstico de estas lesiones? Entonces, Génesis, empecemos por la primera imagen. Me vas a indicar en esta primera imagen qué secuencia tenemos, luego en la segunda y luego en la tercera. Ahí sí me escuchan, ahí creo que Sí, me te escuchan. escucho. Y en la primera, yo digo una secuencia T1. Muy bien. ¿Por qué secuencia La T1? por el líquido que se lo ve hipointenso. Correcto, muy bien. A ¿Qué diferencia de la más? segunda imagen, que es T2, por el líquido que se lo ve hiperintenso. Ya. Y la tercera imagen, ¿a La qué tercera en correspondería? difusión, doctora. Así es, entonces, como primer paso, Génesis ha hecho lo correcto y he podido distinguir, sin que yo les describa, cuál es la secuencia que se ha representado. Entonces, está bien, Génesis. Vamos a darle paso mejor a Miguel Vera. Miguel Vera, Dígame, doctora. a ver, Miguel, ahora quiero que me indiques cómo tú describirías estas imágenes, dónde se encuentran y cuál sería el posible diagnóstico. Ya. Encontramos tres imágenes de resonancia magnética. La primera está en una secuencia de T1, el hemisferio de derecho. Te cuento que Sí, hemisferio derecho. te está dificultando un poco La tu región internet, se escucha un poquito entrecortado. frontoparietal derecha y es una lesión isointensa. ¿Cuál es isointensa? Miguel, ¿Cómo se lo escucho? se escucha un poquito entrecortado, Miguel. Casi no te escuché, no sé si los demás sí te pudieron escuchar, porque yo te escuché entrecortado. No se escucha bien. Ya, Miguel, entonces se dejó la campana. A ver, entonces nos va a ayudar Carlos Freires. A ver, Carlos. Sí, doctora. Miguel, ya luego participas, me decís, porque se escucha un poquito entrecortado. A ver, ¿Cómo Carlos. se Sí, escucha después. mejor? Miguel, tú puedes participar por el chat, ¿ya? Al igual que Sandra Cobos, que también quedó pendiente y me pidió que quería participar. Entonces pueden participar por el chat de lo que estoy preguntando, lo pueden escribir, pero Carlos lo va a decir
oralmente para que todos escuchen. Entonces, ¿cómo describes tú, Carlos, estas imágenes? La primera imagen. Sí. Ya se observa una imagen hipodensa en No, el hipodensa no. Estamos en resonancia. hi- hiperdensa. No, otra vez, Carlos. Es resonancia. ¿Cuáles son los términos que tenemos que mencionar cuando Intensa. escribimos? Hipointensa, disculpe. Correcto. Hipointensa, hiperintensa. Entonces, las lesiones, dime la lesión dónde se encuentra. En el hemisferio parietal izquierdo. Ya, sí, está bien, parietal izquierdo. Bueno, Ya. Describo. ¿Qué más describo, doctor? ya, la lesión parietal, ¿qué intensidad de señal tiene en las diferentes imágenes que están mostrándose aquí? La primera es hipointensa. La segunda es hip- hi- hipo, hiperintensa y la tercera también es hiperintensa. Ya, esa tercera imagen, Sí. ¿qué secuencia sería esa tercera imagen que está aquí? La secuencia Ya lo dijo Génesis. de difusión. Muy bien, entonces, con todos esos hallazgos, esa lesión que estás describiendo tú, ¿cuál sería su diagnóstico y fase? Sería una isquemia en fase aguda, Ya, ¿por qué es aguda? porque es hiperintensa. ¿Dónde? ¿Dónde es hiperintensa? En difusión. Difusión, espérate. Es hiperintensa en T2 y en difusión. Pero de estas dos secuencias, la que me marca la fase sería la de difusión. A pesar que mira que no estamos viendo la de perfusión, pero de todas maneras lo más probable es que esta lesión sea aguda, ¿verdad? No podría ser de otra manera. Bueno, podría, pero digamos que es aguda, lo más probable. Muy bien. A ver, ahora me va a ayudar Sandra, que ya tiene micrófono. A ver, Sandra. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, vamos a ver esta siguiente imagen. Déjame ver que me quiere avanzar. Muy bien, a ver, Sandra. Entonces aquí describamos qué tipo de imagen tenemos, en qué secuencia tenemos y la descripción e impresión diagnóstica de cada una de ellas. Ya, tenemos una resonancia magnética de cerebro, cortes axiales. En la primera tenemos una secuencia T1. Vemos una imagen pareciera que fuera, es isointensa con respecto al parénquima. Está en localización frontal, frontoparietal, derecha. En la segunda tengo una secuencia T2, tengo también la misma imagen, pero ya es hiperintensa. Tiene un reborde, tiene un reborde o un anillo. Sé que es T2 porque el líquido está hiperintenso. Sí. La 3, la tercera imagen, tengo una imagen en perfusión. Sí, correcto. Ya, tengo la misma lesión, está hiperintensa también. Eso está en una fase crónica, porque en la perfusión, la fase crónica es hiperintensa. Sí. Ya.
Bueno, a ver, quiero que alguien más participe con esta misma imagen y me dé su opinión. ¿Qué piensa Nicole Olaya? Vale, doctora. A ver, Nicole, ¿tú qué opinas de esta imagen? Yo opino que es un infarto agudo, cerebral agudo, ¿Por qué? porque un infarto cerebral agudo, por lo que la secuencia de difusión está hiperintensa. Así es. Entonces, la verdad, no tenemos aquí la secuencia de perfusión para corroborar, pero si la tuviésemos, ¿verdad, Nicole? ¿Cómo sería la intensidad de señal en la secuencia de perfusión de esta lesión? Hipointensa. Sería hipointensa. Entonces, correlacionándola con una imagen hipointensa, la lesión que estamos viendo a nivel en realidad frontotemporal. ¿Por qué es frontotemporal? Porque fíjate, Sandra, que tenemos la cisura de Silvio, ¿sí? Entonces, como que tiene un poquito de afectación del temporal, pero más es frontal. Más que nada, la lesión es eminentemente frontal. Pero, Entonces, doctora, pero no está disculpe, mal lo que tú dijiste, Sandra, no digo que primera, esté mal. No la está mal lo primera que tú que dijiste. yo dije la primera, el frontoparietal no es, entonces. Porque, o sea, la tercera sí es un corte más abajo. Es que fíjate, en la difusión como que se ve más claro que está la cisura de Silvio. Ah, ya. Ujú. Pero las tres son la misma, es en el mismo corte, o sea, en las tres. En realidad sí varían un poquito, porque en la última sí dice como que se notan más los núcleos lenticulares. Sí, porque Pero, es que en la primera yo como ajá, que estaba más claro, sí arriba. se puede confundir un poquito, sí es verdad. Ahora, Ah, ya. entonces, lo que dijo Sandra no estaba mal porque yo les dije que en algunos casos puede ser que la lesión en difusión sea hiperintensa también, o sea, la lesión crónica puede ser hiperintensa en difusión y que sea hiperintensa en la perfusión, es que nos lleva a la conclusión de que se trata de una lesión crónica. Pero en todo caso, aquí en este paciente no hay esa remodelación del asta anterior del ventrículo lateral adyacente a la lesión, que es lo que me ayudaría a decidir, si yo no tuviera más imágenes y no solo estas, a decidirme más por una lesión en fase aguda. Quizás la ayuda que nos pueden brindar estos hallazgos paralelos a la lesión son los que pueden ayudarnos a identificar. Lógicamente, en una evaluación yo les voy a poner difusión y perfusión, sino que aquí lo que quiero es como que llamar un poco a poder hacer una especie de discernimiento, ¿verdad? Para que no sea tan fácil y dirigido, sino que tener una opción de poder pensar las opciones. ¿Qué podemos sacar también como otro de los datos que podemos ver en esta imagen? ¿Qué otra característica tiene esta imagen? Podríamos nosotros pensar en qué edad puede tener este paciente o qué otro hallazgo podemos ver aparte de la lesión principal, que es un infarto. ¿Qué más podemos ver aquí? Que nosotros ya hemos aprendido, pero que Los plexos coroides. los El plexos paciente tiene hidrocefalia. tiene hidrocefalia y prominencia de los surcos. Este paciente Ah, es un tiene paciente que presenta atrofia cerebral. atrofia cerebral. Fíjense cómo están esos ventrículos. Y algo que no les he enseñado, porque lo van a ver muy frecuentemente, lo voy a señalar ahora, fíjense que hay todos estos puntitos blancos en la imagen que está potenciada en T2, todas estas imágenes hiperintensas, puntiformes, corresponden en algunos casos a pequeños infartos que se llaman lesiones microangiopáticas, que son infartos de pequeños vasos, que son muy frecuentes en gran parte de los adultos mayores que se van a ver en las resonancias magnéticas. Ustedes ven una resonancia magnética, seguramente en las imágenes en T2 o en FLAIR van a ver estos puntitos bastante frecuentemente, y realmente son lesiones que no se les da tanta importancia porque son muy frecuentes y son pequeños vasos que han generado unos pequeños infartos, se llaman infartos de pequeño vaso, y son relativamente frecuentes, los van a poder ver en muchos pacientes, sobre todo en edad avanzada. Y hemos terminado esta clase, ahora sí vamos a pasar con la lista antes de que nos acabe el tiempo. A ver,
Atención, Yael Arechua. Presente, doctora. José Arteaga. Presente, doctora. Ana María Chiluisa. Presente, doctora. Jenny Zambrano. Presente, doctora. Dayana Yepes. Génesis Vera. Presente, doctora. Stuart Rea. Presente, doctora. Génesis Vera. Perdón, Miguel Vera. Presente, doctora. Juan Vera. Presente. Benjamín Ulfe. Presente, doctora. César Ugarte. Presente, doctora. Un momento. Sandra Cobos. Presente, doctora. Santiago Cortés. Astrid Figueroa. Presente, doctora. Paulette Freire. Presente, doctora. Carlos Freres. Presente, doctora. Jocelyn Frías. María de los Ángeles Frías. Presente, doctora. Eliana Hernández. Melanie Herrera. Presente. Sí, te vi, Eliana, no te preocupes. Melanie Herrera. Presente, doctora. Fernando Hurtado. Presente, doctora. María Cristina Intriago. Presente, doctora. José Manuel Macías. Presente, doctora. Heidi Macías. Presente, doctora. Jamie Manzaba. Espérense un ratito. Sara Mármol. Presente, doctora. Nuris Mendoza, ya la nombré. Giancarlos Montalvo. Presente. Nicolo Laya. Presente, doctora. Camilo Ortega. Presente, doctora. Jorge Palacios. Presente, doctora. Rosalía Pazmiño. Nixon Ponce. Presente, doctora. Andrés Ponce. Presente, doctora. Dara Sánchez. Doctora, ella le pidió permiso por lo de la mamá. Ah, ya, sí, verdad, gracias. Alexander Solís. Presente, doctora. Michelle Tixi. Presente, doctora. Sebastián Torres. Presente, doctora. Patricio Tupunango. Presente, doctora. Sí se escucha. Sí, te escuché. César Ugarte. Presente, doctora. Benjamín Ulfe. Ah, no, ya te tomé lista, Benjamín, perdón. Y presente, doctora. Discúlpeme que se me cruzó un poco la lista. Es Benjamín, Juan Alfredo Vera también está, Miguel Vera y Génesis Vera. Todos los Vera están. Jenny también está. Muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar la clase con una... Doctora, no me nombró.
¿A quién? Jordan. No te nombré, pero te puse la asistencia, no te preocupes. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, pero está bien igual. Entonces vamos a terminar esta clase. Les voy a mostrar un último tema que tenemos pendiente, que es parte de las lesiones por traumatismo craneoencefálico. No la vimos en tomografía porque es más evidente. Sí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿O no? doctora. Sí. Sí. Muy bien. No le mencionamos antes en traumatismos craneoencefálicos por tomografía porque es realmente un tipo de lesión que puede pasar desapercibida en tomografía y es más que nada visualizada en una resonancia magnética. Entonces, estas lesiones se denominan lesión axonal difusa o la pueden ver con sus iniciales o como abreviatura LAD o LAD. Entonces, ustedes recuerden la estructura que tienen las células nerviosas, ¿verdad? Que en una de sus porciones, aparte de las dendritas, el núcleo, tienen el axón, que es el que se conecta por medio de la sinapsis con los otros cuerpos celulares nerviosos. ¿Cómo ocurre este tipo de lesión? Las lesiones axonales difusas ocurren luego de un traumatismo craneoencefálico severo. Y por lo general, pues este tipo de lesiones tienen un mal pronóstico, son bastante severas, están relacionadas, si ustedes se fijan con el gráfico, están relacionadas a estos accidentes de tránsito en los cuales existe aceleración y desaceleración, donde el parénquima cerebral puede sufrir grandes daños, principalmente donde se pueden lesionar los axones y se produce una ruptura de los axones, sobre todo a qué nivel, aquellos que están profundamente localizados respecto a la corteza. Característicamente sospechamos una lesión axonal difusa en un paciente con un accidente de tránsito, con un traumatismo craneoencefálico severo, en quien hay pérdida del conocimiento, en un coma prolongado luego de un traumatismo, paciente que nunca responde luego de este tipo de lesiones. Cuando nosotros hablamos de lesión axonal difusa, tenemos que dividirla en dos tipos principales. Aquellos de tipo hemorrágico o aquellos no hemorrágicos, o también llamados de tipo edematoso. La lesión axonal difusa se puede en ocasiones visualizar con tomografía, sobre todo aquellas en las cuales haya lesión hemorrágica. Pero por lo general puede hacer que el informe de la tomografía con una lesión axonal difusa presente pueda ser normal o con hallazgos no concluyentes. Entonces, ante este cuadro clínico en el cual nosotros tenemos una sospecha inminente de que se trata de una posible lesión axonal difusa y queremos estar seguros de aquello, entonces el estudio de elección para identificar estas lesiones es la resonancia magnética, que nos mostrará lesiones pequeñas, son lesiones muy pequeñas, puntiformes, si las medimos, si fuera necesario medirlas, son menores de 15 milímetros, es decir, son muy pequeñas. En cuanto a la localización, estas suelen estar localizadas en la unión de sustancia gris y blanca, predominantemente los lóbulos frontotemporales. Recordemos que los lóbulos frontotemporales son aquellos que se ven más afectados en los traumatismos por su localización anterior. Otra localización muy frecuente, y quizás una de las más importantes de reconocer, es a nivel del cuerpo calloso. No pasemos por alto visualizar el cuerpo calloso en traumatismos, porque este es un sitio particular donde se pueden visualizar lesiones axonales difusas. Recordemos que al inicio decíamos que son lesiones que se encuentran profundamente respecto a la corteza, y el cuerpo calloso es uno de estos lugares en un 20% de los casos, y en el mayor porcentaje de las lesiones a nivel del cuerpo calloso va a estar afectado el esplenio, que es la parte posterior del cuerpo calloso, donde más suelen estar las lesiones que representan una lesión axonal difusa. También pueden haber lesiones a nivel del tronco encefálico o de la protuberancia, y mientras más inferiormente se encuentren, es decir, si se encuentran más en la fosa posterior, estas lesiones tienen un peor pronóstico para el paciente. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros debemos
de buscar en una resonancia magnética. En el T1, como el T1 es muy similar a la tomografía, puede ser habitual su aspecto, es decir, no vemos ningún cambio, pero si las lesiones son de tipo hemorrágico, es probable que en los primeros 3 a 14 días, en este paciente nosotros podamos notar lesiones hiperintensas, que vamos a ver más adelante un ejemplo. Y son lesiones pequeñas, pero para que podamos verlo, estas lesiones hemorrágicas al menos deben de medir 1 centímetro para poder ser visibles. Si son menores de eso, puede ser que las pasemos desapercibidas. En las imágenes potenciadas en T2, las lesiones que son de tipo no hemorrágico o también llamadas edematosas van a lucir como focos hiperintensos, lesiones blancas que vamos a ver en estos sectores que mencionamos, que son la unión de la sustancia blanca y sustancia gris, o a nivel del cuerpo calloso. Y si las lesiones son hemorrágicas, las vamos a ver como focos hipointensos en la secuencia de T2. Y luego pues tenemos una secuencia que nos es muy útil para la evaluación de las lesiones axonales difusas, que es la secuencia de Flair, que es una secuencia como la que tenemos aquí en este momento, en un corte de tipo coronal, donde las lesiones axonales difusas de origen hemorrágico o edematoso y también las no hemorrágicas, en esta secuencia ambas se van a ver hiperintensas, es decir, ninguna de los dos tipos se nos va a escapar de poderla visualizar en esta secuencia. Entonces aquí les muestro un ejemplo de una lesión axonal difusa que visualizamos en una imagen potenciada en T1. Esta imagen potenciada en T1 nos permite ver pequeñas lesiones, fíjense que son muy pequeñas y pueden pasar desapercibidas. Lógicamente, si tenemos un cuadro clínico característico y estamos buscando un paciente que tiene un coma profundo, que ha tenido un traumatismo, que tiene estos hallazgos o antecedentes de un accidente de tránsito y que no responde neurológicamente, entonces nosotros buscamos y desde el T1 nosotros podemos ver que hay estas pequeñas lesiones puntiformes, hiperintensas, aquí estarían localizadas en la región temporal del lado derecho a nivel de la unión sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, en este caso, estas lesiones representan una lesión axonal difusa de tipo hemorrágico. En esta otra imagen, fijémonos que es un poquito más borrosa, pero podemos ver que en este T2, donde vemos que el líquido es blanco y por eso sabemos que es un T2, tenemos varias pequeñas lesiones hipointensas dispersas en la sustancia blanca subcortical, y en este paciente, con los hallazgos característicos del cuadro clínico anteriormente descrito, tendríamos como un posible cuadro característico una lesión axonal difusa de tipo hemorrágico. Las lesiones hemorrágicas en T2, recordemos, se ven hipointensas. Y aquí tenemos otro ejemplo, quizás esta morfología o este aspecto es el más característico, quizá de los que hemos visto anteriormente, es el de esta lesión axonal difusa de tipo edematoso. Podemos ver, este es el mismo paciente en diferentes cortes. Vemos que aquí, al nivel de los ganglios basales, podemos ver en la región frontal una lesión hiperintensa en la unión de la sustancia blanca y sustancia gris, y a la vez, si nosotros nos fijamos, recordemos que en el corte axial, esta parte posterior a los ventrículos laterales hasta occipitales representa al cuerpo calloso en su región del esplenio o parte posterior, y también se denota hiperintenso. Este mismo paciente también tiene lesiones en ambos lados de la región frontal, a nivel parasagital bilateral, y en este paciente pues tenemos estas múltiples lesiones que, junto a lo mencionado en el cuadro clínico característico, corresponderían a una lesión axonal difusa, en este caso de tipo edematoso. Y entonces tenemos un último caso que va a ser para Patricio Tupunango. A ver, Patricio. Sí, doctora. Tenemos en este paciente un traumatismo craneoencefálico severo, tiene 25 años el paciente, con accidente de tránsito y pérdida del conocimiento. Entonces aquí lo que quiero es que me digas qué secuencia tenemos aquí y
¿cuál es la descripción e impresión diagnóstica? Bueno, en la primera imagen nosotros, a ver, perdí el color. Ya en la primera imagen se observa ahí en la parte, en el hemisferio derecho, una imagen hiperdensa, ¿sí? De forma circular, ¿ya? Y ¿Es una imagen de qué tonalidad? hiperintensa, Ya, perdón. muy bien, hiperintensa. Sí. Ya. Y en la derecha también, o sea, en la imagen derecha está entre los dos ventrículos, nosotros observamos en la parte posterior una imagen hiperintensa. Ya, ¿y esa zona qué representaría? Si la puedes señalar sería bueno para que tus compañeros puedan comprender qué es lo que estás describiendo. Claro, aquí esto. Correcto, entonces eso que estás señalando, ¿a qué corresponde? Bueno, eso sería Lo acabo de decir. sí, el cuerpo calloso, sí. Así es, cuerpo calloso. Sí, el esplenio sería en este caso. Así En la es, parte de el atrás. esplenio, así es. Y lo que no hemos concluido es respecto a la secuencia. ¿Qué secuencia es, Patricio? Bueno, T1, porque están los líquidos cefalorraquídeo hipointenso. Bueno, podría ser, pero acuérdate de la diferenciación de la sustancia blanca y sustancia gris. Ya. Ajá, entonces, esa es la trampita. Si Ya. analizamos la sustancia blanca y sustancia gris, esta sería una imagen. En secuencia, bueno, ahí me confundo, pero esa no es flare, porque igual, Esta es FLAIR, correcto. Entonces, claro, porque cuando hablamos de lesión axonal difusa, la secuencia de FLAIR es claro, es como que la más sensible. la más sensible, exactamente, esa es la palabra, la más sensible. Entonces la idea, ¿verdad? Es hacer un ejercicio para reconocer la secuencia. Sí, por eso no las pongo. Por lo general sí les pongo cuál es, ¿verdad? Porque en el momento del examen, bajo la presión del tiempo y los nervios, podemos confundirnos, pero es importante sí poderlas reconocer. Aunque tampoco ejerzo tanta presión sobre el reconocimiento de las secuencias porque la realidad es que cuando ustedes analizan una resonancia magnética de un paciente, es que siempre van a incluir qué tipo de secuencias son. Entonces no es que tienen que ustedes saberse de memoria, pero sí tener una noción de cómo luce la secuencia, sobre todo por cuestión de analizar la secuencia indicada o la que es más útil para determinada patología. O sea, finalmente, ¿cuál sería nuestro diagnóstico, Patricio? Lesión axonal difusa. Bueno, Sería y una se da lesión. localización también. Claro, localización ¿en dónde? Claro, en el cuerpo en el cuerpo calloso, ¿Sí? específicamente en el esplenio, sí, y en el de la imagen izquierda es en la región frontal, Frontal derecha, muy bien. frontal Esta derecha. sería nuestra última imagen y ya con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Ya, esto rapidito se los voy a dar, que son, hemos hablado un poco de los artificios, nos quedan unos poquitos minutos, solo son dos imágenes. Artificios o artefactos que se pueden ver en resonancia magnética. Uno que voy a mencionar es el artificio de movimiento, porque ustedes se dan idea de qué ocurre cuando el paciente se mueve. Y si se mueve el paciente, definitivamente, fíjense la imagen, es fatal, muy difícil de evaluar. Entonces, estos movimientos pueden ser del paciente, movimientos respiratorios, pueden ser el paciente ha deglutido en el momento de la resonancia magnética, o inclusive a veces pueden ser movimientos por pulsación arterial. Pacientes que tienen pulsos irregulares también pueden generar artificio de movimiento, pero obviamente en diferentes otras partes, o sea, no en el cerebro, en realidad no es tan importante como en la parte del abdomen o del tórax. Y la otra, el otro artificio que quería mencionarles, que ustedes lo puedan ver, que algunos alumnos, no sé si fue en este grupo, me preguntaban respecto a los brackets o a las estructuras que van en la boca, ¿verdad? Estas generan estas imágenes, y cuando ustedes vean una resonancia magnética que tiene como una especie como
de zona heterogénea a nivel anterior, esto puede ser causado por estos artificios dados por material protésico dental, no se retiró la placa, o amalgamas, implantes, brackets, y increíblemente estos artificios, ¿verdad?, no generan daño en el paciente, pero sí definitivamente generan una dificultad en la evaluación porque nos están quitando parte de la información. Lo que vemos aquí no es patológico, sino que simplemente el artificio que generan este tipo de artefactos sobre el parénquima cerebral. Y eso, con eso sí terminamos Doctora, la clase. y no está contraindicado, o sea, el paciente no sufre ningún problema. En cuanto a elementos que se utilizan en la boca, la verdad no hay mayor problema. Más que nada es en Las las prótesis. prótesis, y también en los marcapasos. Doctora, ¿y no hay ninguna solución para los pacientes que tienen brackets? O sea, no se les puede hacer. Sacárselos. En realidad, tienes que tratar de costo-beneficio o recurrir de pronto en la tomografía. Hay programa, en tomografía es un poquito más fácil de reducir los artificios metálicos más que resonancia magnética. ¿Sí? Así que hay ciertos detalles que ya no podemos, no se pueden mejorar. En ese caso hay que ver qué es lo más conveniente. Entonces la próxima clase, recuerden, tenemos una lección de todos los temas que hemos visto. Y vamos a ver, en nuestra siguiente clase, vamos a ver pelvis femenina. Y ya voy a subir para que ustedes tengan ese material para que lo puedan ojear si tienen oportunidad. Entonces ahorita sí, finalizo antes de que empiece la siguiente clase.